Muy bien, entonces, entrando en el orden del día, el objeto de esta sesión es recibir en audiencia a los señores Antonio Minte, gerente de la Asociación Chilena de Biomasa, a Ignacio Santelices de la Agencia de Sostenibilidad Energética, al señor Jorge Brand de la Asociación Gremial de Fabricantes de Estufas, Cocinas y Productos y Servicios Metalmecánicos, en el marco del proyecto que regula el uso de leña como combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización. Don Mario, entiendo que ya están nuestros invitados aquí Así es, conectados, entonces sí. les vamos a dar la palabra en el mismo orden en que los mencioné. Partimos entonces con el señor Antonio Minte, gerente de la Asociación Chilena de Biomasa. Bienvenido y tiene usted la palabra, don Antonio. Muchas gracias, presidente. Primero de todo, saludar a todos los diputados y agradecer la oportunidad que nos da la comisión de poder presentar un poco de antecedentes que ayuden a esta discusión del proyecto de ley, ¿no?, que busca regular el mercado de la leña en una primera instancia, y nosotros queremos quizás ampliar un poco esa discusión. Voy a compartir pantalla entonces para una pequeña presentación que espero se la hayan podido hacer llegar. Vamos a ver con esto que no siempre funciona como uno quiere. Por favor, me avisan si están viendo la pantalla completa o la pantalla de... Se ve completa. Perfecto, muchas gracias. Bien, como les decía, bueno, mi nombre es Antonio Minte, soy gerente de la Asociación Chilena de Biomasa y me acompaña también nuestro presidente, Rodrigo Ryan, en caso de que sean necesarias aclaraciones o algunas consultas después de nuestra presentación. Ambos podemos respondérselas con todo gusto. Bueno, nuestra visión frente a este proyecto que declara la leña y sus derivados como combustible y establece su regulación. En el transcurso de la presentación le voy a indicar por qué coloco sus derivados entre comillas, ¿no? Bien, tres temas para relevar, digamos, la importancia de legislar, ¿ya? Y eso es lo que queremos nosotros, es apoyar a este trabajo de la comisión. Primero, mostrándoles la relevancia que tiene la biomasa, los biocombustibles, ¿cierto?, en la matriz energética tanto en Chile como en el mundo. Con esto queremos que amplíen un poco la mirada. La leña es un formato de biocombustible, es un formato de la biomasa, por lo cual queremos mostrarle que este proyecto va a tener un impacto mucho mayor al que pensamos que podría tener. Pero así y todo, tenemos que tener una visión de desarrollo como lo han tenido otras partes del mundo. Le voy a dar antecedentes de cómo se ha llevado esta discusión a cabo, y además quizás aquí me voy a repetir un poco con Ignacio Santelices, director de la agencia, que me va a preceder con algunos programas, proyectos y actividades que se están realizando en Chile y que aún no tenemos este marco de ley que debiera amparar a estos proyectos para que no sean un dinero malgastado, primero que todo, que es un presupuesto de todos los chilenos, ¿cierto? Y segundo, para que no se pierda esta oportunidad de desarrollo. Por último, obviamente, nuestras recomendaciones que no van directamente a lo que se está planteando con el proyecto de ley, sino, como les repito, a una mirada más amplia del proyecto de ley. Bien, primero unas consideraciones. Nosotros hemos venido siguiendo las discusiones y en una de ellas presentó CONAF, ¿cierto?, del Ministerio de Agricultura, por lo cual los antecedentes socioeconómicos de la biomasa, nosotros compartimos esa información con CONAF. Es más, tenemos un trabajo conjunto que se va a describir un poco más adelante a través del Consejo de Política Forestal. Nuestra asociación es parte del Consejo, yo represento al Consejo de Política Forestal, en la cual hay una comisión de biomasa, la cual presido, y ahí hay un trabajo muy en conjunto con CONAF en cuanto a tener estos indicadores, por lo cual esa información no la voy a repetir. Como les comenté en la introducción, queremos hacer una visión mucho más amplia, más allá del formato leña, y ni siquiera en los otros formatos, sino que presentarles el mundo de la bioenergía, de los biocombustibles. Y los temas de pobreza energética que encontramos que son muy relacionados al formato leña y al tema de la falta de energía en gran parte de nuestra población, nosotros recomendamos que esta comisión, si se enfrenta a la necesidad de tener mayor antecedente frente a qué significa el impacto de la pobreza energética,
se contacten con la red de pobreza energética de la Universidad de Chile. Bien, entrando entonces un poco en materia, indicarles la importancia y la relevancia de la biomasa en Chile. Existe, bueno, ustedes están bien relacionados con el sector de energía, obviamente, en la matriz primaria vemos que está fuertemente fosilizada con la participación del petróleo crudo, el carbón y el gas natural. Los primeros dos antecedentes, el 91% de la matriz primaria se explica solamente con 4 fuentes de energía. ¿Ya? Estamos acostumbrados a hablar mucho de la matriz eléctrica, pero cuando hablamos de la matriz en general, solo existen o se explica mayoritariamente por 4 energías, donde la única fuente renovable es la biomasa. Solo para grado de magnitud, no indicando qué renovable es mejor que otra, sino para ver el grado de magnitud, como les mencioné, la biomasa, su participación es 11 veces la energía solar más la eólica, juntas. 11 veces. Ese es el impacto que tiene en nuestra matriz primaria. Cuando nos vamos a la matriz secundaria, que es como cómo se ocupa esta energía, ¿cierto? Aquí también vemos la relevancia de la biomasa, donde el 18% del sector industrial está usando este biocombustible y un 27% del sector comercial, público y residencial. Y ahí obviamente coloco entre paréntesis porque los porcentajes pueden confundir. Ese 18% del sector industrial es más energía que el 27% del sector público residencial, por si acaso. ¿Por qué? Porque en realidad el 80% de la energía que se produce en base a biomasa va al sector industrial y al sector de transformación. Y este formato leña, en el cual estamos poniendo el foco, digamos, en este proyecto ley, y que se justifica, ¿no?, por las problemáticas que se están enfrentando, pero esto también trae a luz que ese formato leña es solo un 20% de la energía total que entregamos en Chile por medio de la biomasa. Entonces aquí está muy claro lo que es la magnitud a nivel nacional. ¿Qué pasa en el mundo? Vemos que la misma matriz primaria, si la vemos en el mundo, obviamente también estamos en un mundo fosilizado, ¿cierto? Carbón, petróleo, gas, las principales fuentes de energía por sobre el 70%, y vemos un 14% ahí de renovables. Esa sección nosotros la subdividimos por las renovables y miren la importancia de la biomasa a nivel mundial. 67% de la energía en base a renovables proviene de la biomasa, ¿ya? Aquí vamos a hacer un zoom mayor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, porque se tiene la visión en leña, se tiene como si fuese un recurso precario o de países de pobreza. Entonces le hago un zoom hacia Europa. Vamos a los países desarrollados. Y aquí vemos que en Europa, también haciendo este zoom de las energías renovables, el 63% de la energía es en base a biomasa. Muy por debajo le sigue la hidro, muy por debajo le sigue la energía eólica, solar, entre las otras. ¿Cómo está Chile en ese aspecto? ¿Cómo está si consideramos solamente las renovables? Bueno, muy parecido a Europa, ¿no? Con un 73% de la energía renovable que utiliza Chile es en base a biomasa. Aquí, como les digo, estamos muy confundidos porque se ha tenido una tendencia, ¿no?, a hablar mucho de la electricidad, y en la electricidad obviamente el desarrollo solar y el desarrollo eólico están creciendo mucho, pero aún cuando vemos el marco completo de energía están muy por debajo de la biomasa. Insisto en que no es decir cuál renovable es mejor. Creo que todas las renovables son un complemento para el futuro que estamos enfrentando, pero esto es un grado de magnitud que es muy necesario relevar. Y también se podría pensar, claro, en Europa también hay países que no son tan desarrollados, ¿cierto? Pero aquí les muestro los top 5 de Europa en cuanto a uso de biomasa. Alemania, Francia, Italia, Suecia y Finlandia. Definitivamente estos no son países que estén retrasados en desarrollo y han visto en la biomasa un motor de desarrollo para sus países. Bien, otro marco general. Hay ciertas
ciertas problemáticas, ¿no?, que estamos enfrentando como país y también a nivel mundial, como lo son el cambio climático o la contaminación local, los objetivos de desarrollo sostenible y esta crisis que estamos enfrentando por COVID a nivel mundial, obviamente, que todo tiene una relación y nosotros vamos a presentar cómo se relaciona con el desarrollo de la biomasa. Vean Europa. Como les comenté, la biomasa obviamente es muy importante, usando también, no solamente porque tenga un gran uso, sino que además se está impulsando. Desde el año 2000, el crecimiento continuo que ha tenido la biomasa comparado con las otras fuentes renovables es muy importante. Entonces hay que preguntar por qué los países ya desarrollados siguen promoviendo el mayor consumo o mayor utilización de esta energía renovable. Bueno, aquí vienen datos ya importantes. Como les decía, CONAF mostró los datos en Chile como socioeconómicos, ¿no? Pero a nivel mundial, tenemos que la contribución en empleos en Europa en torno a la bioenergía, el uso de la biomasa para energía, es cercana al 40% de todos los empleos que entrega el sector de la energía renovable. Y además, aquí lo voy a acompañar quizás con el puntero, ese 40% o el 50%, perdón, de los trabajos en base a energía renovable significan cercanos a 700.000 empleos. Representa un 40% del volumen total de negocios que se mueve en cuanto a energía renovable, y eso significa un volumen cercano a los 60 billones de euros. Otro dato de España, ¿no?, que es de nuestros colegas de la Asociación de Valorización de la Biomasa Española, hablan de que por unidad energética su comparación de empleo es de 15-1 de la biomasa con el gas natural. O sea, sin duda aquí tenemos, sabiendo nosotros como país que no somos productores de gas, ¿cierto? O grandes productores, porque hay una pequeña producción en Chile. Si no somos grandes productores, debemos considerar esta variable socioeconómica en el desarrollo de nuestro país. Además, por el cambio climático, seguramente algunos de ustedes pueden estar relacionados a nuestro inventario de gases de efecto invernadero, que es el que vemos a la izquierda, ¿cierto? Donde gracias a nuestros bosques Chile puede decir que está capturando alrededor del 50% de sus emisiones. Y estamos proyectando que tenemos que hacer esfuerzos en los otros sectores para reducir emisiones, principalmente en el sector energía, que es el sector que mayor contaminación de gases de efecto invernadero tiene. Bueno, a la derecha aquí ustedes ven el gráfico de Europa de cómo a mayor utilización de bioenergía, a mayor utilización de biomasa, Europa ha incrementado también su captura de sus bosques. Esto no solamente porque están en biomasa para energía, también hay planes de reforestación y de recuperación de terreno, como los tenemos acá en Chile, como los tenemos pensados en la GNDC. Recuerden que la GNDC tiene un compromiso de 200.000 nuevas hectáreas plantadas y además 200.000 hectáreas de manejo de bosque nativo. Entonces, si pensamos que vamos a hacer esta misma tarea y que la biomasa nos va a ayudar a reducir el uso de fósiles, este gráfico también lo podemos repetir en Chile. Es decir, a mayor consumo de biomasa podemos tener mayor captura. Los objetivos de desarrollo sostenible, de hacer una visión más amplia aún. No solamente en la biomasa, no solamente en la bioenergía. ¿Por qué? Porque la bioenergía es un sector de otro desarrollo productivo, como es el sector forestal, ¿ya? Somos un país potencia en el sector forestal, pero la bioenergía tiene la particularidad de que está en manos de pequeños y medianos propietarios, ¿ah? Y además se suma a los otros biomateriales como el papel, como la madera, ¿ah?, que ayudan en nuestro desarrollo. Si solo enfocamos en biomasa, bioenergía, al menos en 9 objetivos de desarrollo sostenible nos podemos encontrar. Bien, y en cuanto a la contaminación local, si era
uno de los 4 targets que les indiqué en un principio. ¿Cómo ha avanzado Europa en esto? Europa pasó por un problema de contaminación como lo que estamos pasando en Chile, y la respuesta es sí. Ellos también, Finlandia, Suecia, tenían sus ciudades o sus principales ciudades con mucho humo. Comenzaron a invertir, comenzaron a desarrollar principalmente a la tecnología y lograron reducir sus emisiones. Ahí donde está la base. Además de lo que estamos haciendo o se está buscando en este proyecto de ley, que es regular el mercado y que seguramente va a traer normativa de calidad para los biocombustibles, hay que poner un foco también en la tecnología. Hoy existe la tecnología para la producción de energía en base a biocombustibles con bajas emisiones. Y esto vamos a hacer un doble clic a nivel nacional un poco más adelante. Ahora, comentándole un poco los proyectos o programas que se están realizando en Chile y que lamentablemente hoy día se están realizando sin tener un marco legal en los biocombustibles, sin reconocer a estos biocombustibles como tal, por lo cual desde el punto de vista, ¿cierto?, podrían estar en un riesgo de estar perdiendo dinero, de estar perdiendo tiempo y de no llegar a ningún buen final porque no se tenga la ley base, esta ley base que ustedes están promoviendo, que están discutiendo, ¿cierto? Bien, desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué es lo que se está haciendo? Seguramente ustedes ya lo conocen, el programa de recambio es una de sus iniciativas para reducir la contaminación local. Aquí existen 2 estudios. El primero fue un estudio que Aulas Express a la Universidad de Chile para el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, donde sus conclusiones fueron que en términos de retiro de emisiones, los calefactores a leña certificados, pellet y eléctricos son los más costo eficientes en retirar emisiones. Y esto tiene algo muy importante que se acaba de desarrollar en el PDA de Temuco y Padre Las Casas, la evaluación de los 5 años, y lo que significa hacerlo costo eficiente. El programa de recambio para retirar 1 tonelada de material particulado es aproximadamente 10 millones de pesos. Para retirar la misma tonelada de material particulado en el otro programa, que es de aislación térmica, se gastan 180 millones de pesos para la misma tonelada. Y si nos vamos al tercer programa, que es enfocándose en el transporte, para la misma tonelada se gastan 780 millones de pesos. O sea, sin duda, el recambio de calefactores es la medida más costo eficiente para el retiro de material particulado. ¿Y qué particularidad tiene la biomasa aquí? Como, bueno, se mencionó arriba, ¿no?, que inclusive la leña, o sea, los calefactores a leña certificados podrían hacer esto. Sin embargo, lamentablemente el Ministerio de Medio Ambiente no ha reconocido que el tema es controlar las emisiones, pero ha promovido, sin quererlo creo yo, o dentro de su alternativa, está el recambio a calefactores a pellet. Y las personas, por sobre el 70%, han elegido a este biocombustible, que es un biocombustible de biomasa, obviamente, con grandes características, y ha sido el principal factor para reducir la contaminación dentro de estos planes de contaminación, que están un poco atrasados, obviamente, por lo cual su impacto quizás aún no se ve, a pesar de que los números están demostrando que se ha reducido la contaminación. Lamentablemente, aún seguimos en niveles muy altos. Pero, sin duda, aquí está demostrado que la medida más costo eficiente es la biomasa. Bien, y por parte del Ministerio de Energía, aquí el llamado es que ojalá lo más pronto posible el Ministerio se pueda sumar a la iniciativa que ustedes están llevando a este proyecto de ley, ya que vienen trabajando por mucho tiempo. La política energética 2050 ya mencionaba la regulación de los biocombustibles como la leña y el pellet con estándares de calidad. Ustedes saben, se estipuló el año 2015, pero aún no ha habido hasta ahora, ¿cierto? Si no fuera por los diputados que se unieron a presentar este proyecto de ley, no existía ninguna moción en el Congreso. Además de la política energética, está esta política que es de esta nueva administración, la Ruta Energética 2018-2022,
donde tiene 10 megacompromisos a nivel energético, donde el 7 también habla de regular los biocombustibles sólidos como la leña y sus derivados. Aquí comento que de aquí en adelante, en lo posible, nosotros solicitamos que ya no se hable de leña y sus derivados. La verdad que la leña no tiene derivados, la leña es un formato más, todos son derivados de la biomasa, todos son biomasa forestal, los que estamos trabajando principalmente, ¿no? Hay biomasa agrícola también que en el futuro nos vamos a enfrentar, o sea, enfrentar me refiero a la legislación, porque en rigor ya se está usando mucha biomasa agrícola, la cual también está aportando en menor utilización de combustibles fósiles. Entonces aquí vuelvo a insistir, perdón por lo majadero, en que tenemos que ampliar la mirada y esto no se trata solamente de la leña. Tercer punto, y aquí se vienen a empezar a repetir, ¿cierto? La estrategia de transición energética residencial, donde también se menciona nuevamente el regular el mercado de la leña y los biocombustibles. Cuarto punto, esta aún no se lanza, esta es una estrategia que está prontamente a la energía, que es la Estrategia Nacional de Calor y Frío. Aquí también se va a ver la relevancia que tiene la biomasa, porque por fin se habla del sector térmico, no eléctrico, ¿ya? En la matriz secundaria ustedes pueden, de las primeras slides que presenté, la electricidad es solamente el 22% del consumo total de Chile en cuanto a energía. ¿Cómo se divide el consumo entonces de Chile? ¿Cómo lo podemos dividir? Aquí está un uso térmico, un uso eléctrico que no considera el calor y un uso en transporte. De esos tres áreas que podemos dividir el uso de la energía, el 50% de la energía es para uso térmico. Y nuevamente, al igual como la matriz, como se la presenté al principio, un 77% de ese uso térmico está con combustibles fósiles. El resto, dos líneas verdes, ¿cierto? Un 12,5% la biomasa tradicional que se menciona, y en el 10% que son las otras renovables, pero con un 7% de biomasa moderna. Ahí es donde debemos apuntar, hacia el uso de la biomasa moderna. Bien, ¿en qué proyectos estamos nosotros y cómo nos estamos relacionando también con los entes del Estado? Nosotros estamos llevando a cabo un proyecto con fondos Corfo, ¿cierto? Un proyecto de bien público para que queden disponibles las herramientas que fomentan los centros integrales de biomasa. Este es un proyecto que tuvo su nacimiento en Europa también, en Austria. Austria también es una potencia en el uso de la biomasa y que además se repitió en más de 7 países en Europa con bastante éxito, que está llamado a hacer lo mismo que ustedes están proponiendo, digamos, en este proyecto, a regular a través de este modelo de comercialización, a regular el mercado de biomasa, ¿ah? Y nosotros estamos creando las herramientas técnicas y financieras para poder promocionar esto. En esto estamos en una colaboración, bueno, el Ministerio de Energía es el mandante de este proyecto y también contamos con la colaboración de la Agencia de Sostenibilidad Energética y que además de los centros integrales de biomasa, con la Agencia de Sostenibilidad Energética también estamos en colaboración para el desarrollo y fomento de la energía distrital. Sepan ustedes que la energía distrital es una de los modelos más desarrollados en Europa con biomasa y donde biomasa tiene altas ventajas también de costo-efectividad, además de sus ventajas medioambientales en escala, en modelos de gran escala, digamos. Suecia, por ejemplo, Estocolmo es una de las ciudades que casi en más de un 90% de Estocolmo está alimentado por una sola caldera, ¿ah? Y eso también es a lo que tenemos que apuntar en Chile, a fomentar este tipo de distribución de energía. Por otra parte, dado la ausencia de un marco legal que guíe a la industria hacia un producto de calidad, la industria del pellet está dando un paso anticipado y junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático están tras un acuerdo de producción limpia que busque la entrega de un producto de calidad con una trazabilidad que pueda dar seguridad y confiabilidad al consumidor final. Por otra parte, ampliando más la mirada también, somos parte de
la Comisión Futuro, ¿cierto?, donde se ve a Chile como una potencia mundial forestal para el siglo XXI. Y aquí algo que ustedes tienen que considerar también. Nosotros somos parte del Comité Espejo, y esto ojalá que quede ahí en la retina de todos ustedes, anotado por ahí. El Instituto Nacional de Normalización, junto a un grupo de entes privados, academia y sector público, ya llevan mucho tiempo revisando las normas de los biocombustibles, tanto de leña, tanto de pellet y chips industrial. Entonces ahí hay una tremenda base que tiene que ser considerada para un proyecto de ley como el que estamos discutiendo. Además, como ya les mencioné, somos parte del Consejo de Política Forestal y de la Mesa Asesora del Minagri para el Cambio Climático, y recientemente también hemos participado todo el año 2020 y ahora el 2021 en el Consejo Consultivo de la Política Energética 2050 que lidera obviamente el Ministerio de Energía. Bien, ya terminando el resumen de todas estas externalidades positivas, ¿cierto?, del uso de la biomasa y biocombustibles para la bioenergía. Hay un desarrollo rural. Aquí son, como les mencioné, los pequeños productores los que están ligados principalmente al mercado de la leña, ¿cierto? Pero además hay una industria forestal que debiera apuntar o apunta, digamos, al desarrollo rural. Hay una reactivación económica necesaria con interés verde tras la bioenergía. El manejo sustentable de los bosques. Hoy en día, sin regulación, lamentablemente hay bosques que se están degradando. Eso de esta política o este proyecto de ley, perdón, que estamos impulsando ahora, también va a ser un instrumento que permita parar ese error que estamos cometiendo o que se está cometiendo en los bosques del sur de Chile. La producción de biocombustibles debe ser con un manejo sustentable de los bosques. Este manejo sustentable de los bosques es un instrumento para disminuir el riesgo de incendios forestales. Así se ha visto en Europa y así se ha visto en el resto del mundo. Ese combustible que tenemos ahí debemos retirarlo y debe ser aportando energía en nuestras ciudades, no emitiendo material particulado o degradando nuestros bosques por los incendios. Además, como ya le comenté, debemos considerar la biomasa y los biocombustibles como una energía limpia, local y carbono neutral. Así lo estipula el IPCC, ¿cierto?, en el inventario de cambio climático. Disminuye la dependencia de los combustibles fósiles, Estamos dentro de un marco de economía circular y aporta también a los compromisos internacionales como la NDC. Por último, una sola hoja de conclusiones y recomendaciones, ya mencionado, ¿cierto? Regular el mercado de la segunda fuente de energía del país es urgente y necesario. La bioenergía es más que el formato leña. Recomendamos que se hable de biocombustibles. Este sea un proyecto de ley de los biocombustibles. Aun cuando se tenga un foco preliminar en el mercado de leña, que lo entendemos y comprendemos y compartimos, pero hay que comenzar a visualizar los otros formatos también. No ver el proyecto de leña como una solución a un problema, que no sea, miren, tenemos que parar con la contaminación del sur de Chile, que efectivamente debemos hacerlo, pero también veamos esto como un instrumento de desarrollo, como así lo están viendo, como así lo vieron los países desarrollados en Europa y también en otras partes del mundo. La biomasa es fundamental para el retiro de fósiles. Tenemos una gran tarea, ustedes ya vieron cómo las matrices energéticas de Chile y en el mundo están por sobre el 70% de fósiles. Estamos en un exitismo hablando de que llevamos un gran avance en las energías renovables, pero en realidad no hemos movido mucho la aguja fuera de la matriz eléctrica, donde están los otros usos, digamos, de la energía, y ahí la biomasa tiene un tremendo rol. La tecnología es uno de los instrumentos de mayor importancia en la reducción de emisiones locales, la cual no debemos dejar de lado. Y por último, este proyecto de ley acelerará inversiones, ¿cierto?, dada la seguridad de tener un rayado de cancha. Estos son palabras de nuestros propios socios y que otras personas también que han tenido intenciones en invertir en el sector de los biocombustibles
han esperado, han retrocedido porque se encuentran en que no hay una ley que regule, y cada invierno, por el temor de lo que sucede con la leña, existe la posibilidad, o más bien de aquellos que no conocen bien el sector, indican que debiera ser prohibido. Ya sabemos que hubo otro proyecto de ley que buscó prohibir la leña y no avanzó porque obviamente no se condice con todas las oportunidades de desarrollo que estamos mencionando hoy. Y definitivamente esto nos va a aportar a una reactivación sostenible que necesita y necesitará Chile. Muchas gracias y perdón si me pasé por el tiempo. Muchas gracias, don Antonio, por la presentación. Le pido por favor que se quede en la comisión, porque vamos a dar la palabra a los otros invitados y al final haremos las preguntas en conjunto a ustedes. Entonces le vamos a dar la palabra a don Ignacio Santelices de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Muy buenos días, don Ignacio. Buenos días, presidente. Buenos días a toda la comisión. Traje una presentación, espero un poquito más corta que la de Antonio. Ahora voy a compartirla. Ya, ahí sí, voy a empezar. Bueno, primero, muy brevemente, presentar la agencia. Para los que no nos conocen, somos una fundación de derecho privado sin fines de lucro. En general nos definimos como una fundación público-privada porque, si bien somos privados, básicamente nuestro principal rol es la implementación de las políticas públicas del Ministerio de Energía. Ahora, también el rol de privado nos permite hacer articulación entre distintos actores del mundo público, también del mundo privado, levantar recursos del mundo privado para complementar nuestro quehacer y también trabajar con otros ministerios, con gobiernos regionales para la implementación de políticas en temas de sostenibilidad energética. Somos la continuadora de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que se creó en el 2010, y antes estuvo el programa País de Eficiencia Energética desde el año 2005. Llevamos 15 años ininterrumpidos fomentando las energías limpias en Chile. Y ya entrando en materia, no quiero decir cosas muy obvias, pero ciertamente la calefacción es el principal uso de energía dentro de los hogares. Es un 53% a nivel nacional, y cuando miramos el centro-sur del país podemos ver que en algunas partes puede llegar a más del 80%. Entonces, para los hogares es un tema bien importante el uso de energía porque es el principal gasto en energía que tienen y también es el principal consumo. Y hoy día la calefacción en Chile es un desafío tremendo, y es un desafío que es multidimensional y que tiene por lo menos 3 factores que convergen en esto. Primero, la alta demanda energética de los hogares. ¿Ya? Tenemos que 2/3 de los hogares del país fueron construidos antes del año 2000 sin ningún estándar de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir eso? Que una vivienda de este tipo cambia su aire interior más o menos cada 20 minutos. Entonces, imaginemos la cantidad de energía que necesitamos para mantener una vivienda de ese tipo temperada. Lo segundo es que el principal energético que se usa es altamente ineficiente. ¿Ya? Hay 2 millones de hogares en Chile que usan leña, que representa un 77% de los hogares del centro-sur del país, y usan leña húmeda. ¿Ya? Más del 95% de la leña que se vende en el mercado es leña húmeda, y el problema de la leña húmeda es que requiere secarse en el proceso de combustión, y eso hace que se produzca una mala combustión, que se genere menos calor y que además se desprenda material particulado, carbono negro y otros químicos y sustancias que son tóxicas tanto dentro de la vivienda como hacia afuera, y eso se ve muy reforzado porque de estos 2 millones de hogares que usan leña, y especialmente leña húmeda, hay cerca de 1 millón de hogares que usan sistemas de calefacción ineficientes, y aquí estamos hablando de chimeneas, de salamandras, que no permiten hacer ninguna combustión y que además mandan toda la contaminación también muy fuerte dentro del hogar. O sea, aquí tenemos un tremendo problema multidimensional y que no tiene una solución única y trivial. ¿Ya? Eso es bien importante destacarlo. O sea, no hay una bala de plata que va a arreglar esto. Por algo llevamos décadas con este problema y no se ha podido arreglar.
y hay que abordarlo entonces sus distintas dimensiones, ¿ya? Lo que creemos que hay que hacer es, primero, ir avanzando en mejorar la calidad de las viviendas, especialmente las existentes. Ya las viviendas que se están construyendo hoy día en Chile tienen más altos estándares de eficiencia energética, porque el 2000 se creó un primer estándar, el 2007 un segundo, y desde el 2017 está aplicando un tercer estándar en las zonas del centro sur con planes de descontaminación. Tenemos que mejorar la calidad de los biocombustibles, y en esto es imprescindible, y lo vamos a conversar más adelante, regular el tema de la leña. O sea, este proyecto de ley es crítico para mejorar la calidad de los biocombustibles. También tenemos que avanzar de la leña, ¿no? Y o sea, hoy día en Chile hay 1 millón de hogares que se calefaccionan de forma muy similar a como lo hacían nuestros ancestros hace miles de años, ¿ya? En una chimenea abierta, quemando palos húmedos, ¿ah? Y en un espacio que estaba muy mal aislado. Entonces, de verdad que no hemos avanzado en miles de años nada para 1 millón de familias que están muy rezagadas. Tenemos que darle mayor valor a la biomasa, y ahí es importante lo que decía Antonio, ¿ya? El primer paso, que es imprescindible, es que la leña sea seca, pero tenemos que buscar otros sistemas para agregar mayor valor a la biomasa. Lo tercero es que tenemos que diversificar las alternativas de calefacción, ¿ya? Aquí estamos hablando de un problema de millones de hogares. Para algunos será tener leña seca, para otros será tener pellet, para otros será energía distrital, para otros será calefacción eléctrica. Bueno, tenemos que dar nuevas opciones. Y en eso hoy día lo que está apareciendo como más competitivo respecto de la leña son las bombas de calor eléctrica, estos sistemas de aire acondicionado que dan aire frío y aire caliente, que en términos de precios están cada vez más competitivos. Y hoy día es una alternativa cada vez más real respecto del uso de la leña. Y lo cuarto es que tenemos que mejorar la eficiencia de los calefactores, especialmente los que están usando leña. Ahí es bien importante todo el programa que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, con el recambio de equipos de calefacción. Y lo último es un tema de educación. Tenemos que educar a la población respecto de los costos y los beneficios reales que tiene para ellos y para la sociedad, ¿cierto?, usar leña húmeda respecto de usar leña seca u otros energéticos, y cómo también hacer un mejor uso de los combustibles, cómo aislar bien las viviendas, etcétera. ¿Bien? Bueno, aquí hay un gráfico que me imagino que lo han visto muchas veces, pero la leña seca, y por esto es importante este proyecto de ley, es más limpia y es más energética. Entonces vemos en el gráfico cómo una leña seca de no más de un 25% de humedad puede ser hasta 10 veces más seca que la leña que se vende hoy día. La leña que se comercializa hoy día puede tener 40, 45% de humedad. Y lo otro es que también es más eficiente. ¿Por qué? Porque permite hacer una mejor combustión. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos ahorrar un 14% en la cantidad, en el volumen de leña, si es que usamos leña seca, respecto de si usamos leña húmeda. Ahora, ¿qué se ha hecho estos últimos años? ¿Ya? Tanto desde el Ministerio como desde la agencia ya se llevan varios años trabajando en los temas de leña. Tenemos el programa Leña Más Seca, que apoya a pequeños productores de leña, tanto en construir centros de acopio y secado de leña como en comprar maquinaria que les permita agilizar el proceso del secado de leña. Aquí un problema muy importante que hay en el mercado, ¿cierto?, tiene que ver con el productor y la decisión respecto de vender leña húmeda o vender leña seca. Y vender leña seca tiene costos en infraestructura, en equipamiento y en tiempo. ¿Ah? Secar la leña demora varios meses, y hoy día, lamentablemente, por temas de especulación y otros, el mercado no hay mucha diferencia en precios en términos de leña húmeda y leña seca, y entonces la gente tiene todo el incentivo a vender leña húmeda. Entonces, lo que está haciendo la política pública es apoyarlos con infraestructura, con maquinaria. Lo segundo es, y este es un programa nuevo que empezamos a ejecutar el año pasado, ya lo estamos haciendo en la región de los lagos y ahora estamos en la Araucanía y también en Aysén, tiene que ver con centros integrales de biomasa. Aquí tenemos que generar escala en los productores, tenemos que hacer que los productores se agrupen, y los productores generen economías de escala y puedan entonces tener centros de acopio, secado y procesamiento de leña, ¿ah? No cada uno en su pequeño predio que tiene muchos costos en términos de transporte, de volumen, sino que ellos puedan trasladar la leña a lugares centralizados, ahí puedan procesarla y después puedan venderla. Lo tercero, tenemos una línea de energía distrital. Esta es una línea que abrimos con apoyo internacional del GEF,
y lo que estamos haciendo hoy día es apoyar técnicamente el desarrollo de algunos proyectos demostrativos de energía distrital en el país. Tenemos ya una cartera de más de 10 proyectos que estamos apoyando técnicamente y nuestra idea es, de aquí a fin de año, ojalá poder dar cofinanciamiento a algunos de estos proyectos para tener efectivamente algunos proyectos de energía distrital funcionando en el país. Y esto es bien importante también para la biomasa, porque para la energía distrital es una forma de aprovechar la biomasa de forma más eficiente. Estas son grandes calderas que no requieren tener la leña seca y bien tratada, se puede entregar en forma un poquito más cruda, ¿cierto? Y que hacen muy buena combustión, tienen muy buenos filtros, eso permite que no se contamine y que además se entregue calor o agua caliente a un grupo importante de viviendas, hospitales, escuelas. Y lo otro que tenemos hace ya un año es el sello calidad de leña, que es lo que voy a entrar un poquito más en detalle ahora. ¿Qué es el sello calidad de leña? Bueno, ustedes saben que en Chile no tenemos un sistema de certificación de leña oficial, y eso es porque la leña hoy día no está reconocida como un combustible, no está normada, entonces finalmente la autoridad tampoco tiene ningún incentivo o no puede, digamos, no puede certificar la leña. O sea, hasta que no haya regulación vamos a tener sistemas voluntarios, y lo que ha habido en Chile hasta ahora era el Sistema Nacional de Certificación de Leña, ¿cierto? Que era de esta agrupación de ingenieros forestales que durante varios años, ellos con recursos propios, con fondos internacionales, con apoyo de CONAF, del Ministerio de Energía, lograron mantener este sistema. Esto se acabó el año pasado y entre dejar el mercado sin ningún tipo de certificación, nosotros como agencia optamos por tomar la posta, tomar el relevo del sistema y generar un nuevo sistema que es el sello calidad de leña. Y finalmente tiene como objetivo reconocer a los productores que están haciendo bien el trabajo de secar la leña y de manera que los consumidores puedan reconocer eso y puedan entonces optar por una leña de mayor calidad. Hoy día trabajamos con distintas instituciones, con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con la Asociación de Ingenieros Forestales, con la Superintendencia de Medio Ambiente, con CONAF, con la SUSEC, con el Ministerio de Energía, en la elaboración de este sello, y este sello fue creado a partir de tanto normas chilenas como normas internacionales, y lo que tenemos es un comité de seguimiento que vaya revisando la evolución de este proceso y que se puedan ir actualizando distintos temas técnicos que van cambiando todo el tiempo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Nosotros lo que hacemos es certificar el proceso de la producción de la leña, de manera de asegurar que este proceso entregue una leña de calidad. ¿Qué es lo que se mide acá? Primero, se verifica el origen de la leña, que se cumpla con la legislación forestal y tributaria. Segundo, que la leña no tenga un contenido de humedad de más de 25%. Tercero, las dimensiones de la leña comercializada. Esto es bien importante, pero puede parecer muy trivial, pero palos muy grandes, por ejemplo, no entran en las estufas después. La gente tiene que estarlos trozando en su casa. Entonces es importante entregar una leña bien dimensionada. Y lo cuarto, información al consumidor. El consumidor tiene que saber qué está comprando, de dónde viene, cuál es la especie, cuál es la humedad, ¿cierto? Qué producto está adquiriendo cuando lo compra en el mercado. Ahora, ¿por qué verificamos el proceso? Y esto es una práctica bien habitual en todos los procesos de certificación. No sé si ya invitaron a Luis Ávila de la Superintendencia, pero él les podrá contar un poco más. Finalmente, cuando uno certifica un producto, el problema de eso es que hay que medir cada producto, porque cada producto puede haber pasado por un proceso distinto. Hoy día hay distintas estacionalidades para el secado de la leña. Dentro de una misma productor de leña tiene algunas cosechas en un lugar, otras en otra, algunas los talan en un momento y los pica en otro. Entonces, finalmente, para poder certificar que cada palo esté seco correctamente, tendríamos que estar verificando producto por producto y en forma constante. Nos serviría hacerlo una vez al año. En cambio, esto se aplica a todas las certificaciones de artefactos, de estufa. Cuando uno certifica el proceso y se asegura que el proceso está bien hecho, el resultado natural de eso es que el producto va a salir bueno. Y por eso es que usamos una certificación de proceso en el sello calidad de leña, y eso va también de la mano, por supuesto, de revisiones aleatorias de la calidad del producto que se está produciendo en distintos momentos, pero nos permite, ¿cierto?, hacer una certificación que es más eficiente, que requiere menos HHs, menos equipos de trabajo, y que entonces abarata también el costo de la
certificación. Hoy día, lamentablemente, menos del 5%, y esto es bien optimista, menos del 5% del mercado está certificado. Aquí ustedes ven, hoy día tenemos algo así como 127 comerciantes, tenemos la convocatoria abierta para poder recibir 250 comerciantes más, llevamos 93 postulaciones a la fecha. El problema con esto es que es voluntario. Y en la medida que es voluntario, muy pocos sienten que hay un incentivo real para sumarse a esto. Como les decía, hoy día está el volumen de leña húmeda, que hay una especie de competencia desleal, y por eso es bien importante que esto sea obligatorio para poder emparejar la cancha. Hoy día hay productores de leña que no se distinguen en nada de unos de otros, y unos están entregando un producto de calidad y otros están entregando un producto sin ningún estándar. Y algunos aprendizajes de estos años trabajando en el tema de leña. Bueno, primero, que es clave regular la calidad de la leña. Yo diría que es la piedra angular de cualquier estrategia para abordar el tema de la calefacción en Chile. Segundo, tenemos que incorporar la mirada de distintos actores en la reglamentación de esto. Esto de tener las mesas de trabajo que ya se llevan muchos años trabajando, es importante que se use también cuando hay una ley aprobada y después se elaboren los reglamentos, y también para la revisión de los reglamentos en el tiempo. Es importante darse flexibilidad para adaptar las normas. Esto va a ir cambiando el tiempo, podemos ir cambiando los estándares, podemos ir viendo que hay distintos tipos de productores que tienen distintos tipos de procesos. Entonces hay que tener un sistema flexible. Podemos partir con un 25% de leña húmeda, de humedad, pero podemos bajarlo después al 20 o al 15, como pasa en algunas partes de Europa, a medida que el mercado va madurando, ¿cierto? Esto tiene que ir de la mano con una certificación obligatoria, que finalmente es la clave para que esto funcione. Es decir, se restringe la venta de leña húmeda, se crea una certificación obligatoria, ¿cierto? Y eso yo creo que es el pilar, y se fiscaliza que esto se haga bien y que no se esté vendiendo leña húmeda en un mercado negro, y eso es el pilar de lo que tiene que ser una regulación. La certificación debe ser del proceso y no del producto para abaratar los costos y para generar eficiencias. Se requiere gradualidad en la implementación. Se llevan 30 años discutiendo estos temas. No podemos de aquí a que se apruebe la ley al año siguiente establecer la obligatoriedad para todos los productores, porque eso no va a ser posible de implementarse. Entonces hay que dar gradualidad tanto en las zonas geográficas como en el tiempo que se le da, dependiendo probablemente del tamaño del productor y otras variables, ¿cierto?, para que esto se implemente en unos cuantos años. Y se requiere tener un buen plan de implementación, tiene que ir de la mano de la ley, ¿cierto?, tener una estrategia bien definida de cómo se va a ir implementando esto. Y en resumen, y algo que suena mucho, y cuando uno se junta con los productores de leña en el sur, siempre llegan los productores de leña seca a todas las mesas de trabajo, y lo que ellos piden siempre es emparejar la cancha, porque para ellos es un esfuerzo adicional vender leña seca, y tienen una competencia desleal tremenda de los productores de leña húmeda que venden productos de menor calidad, pero no necesariamente a menor precio, y eso es bien importante señalarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio. Seguimos entonces de inmediato con la tercera presentación de don Jorge Brand, de la Asociación Gremial de Fabricantes de Estufas, Cocinas y Productos y Servicios Metalmecánicos. Don Jorge, le doy la palabra. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no me deja mucho espacio mis antecesores a hacer comentarios, pero yo me voy a orientar básicamente, mi presentación va a estar orientada, digamos, desde la perspectiva del usuario y de los fabricantes que estamos nosotros aunados. Éramos fabricantes de estufas que murieron, ahora se lo explico por qué murieron, justamente por un tema de certificación, que muchas veces deja fuera a los más pequeños, y hay que tener mucho cuidado ahí, por el tema de la leña. Y seguimos siendo cocinas, y tenemos una visión distinta, digamos, compartimos de todas maneras con Antonio y con Ignacio las cifras, la necesidad de ir regulando, pero a la vez, y lo hemos dicho durante 30 años a la autoridad, la necesidad de educar, porque la diferencia de los países más desarrollados, donde está claro el uso de la biomasa, donde se defiende el uso de la biomasa, más que tecnológicamente, y ahí discrepo con algunos de mis antecesores, está en el usuario, en la educación, en la calidad de la vivienda. Si retrocedemos, y hay que hacer un poco de historia,
Si retrocedemos 50 años atrás, en el centro sur de Chile, el uso de la biomasa era igual o más extensivo proporcionalmente por los distintos pueblos y ciudades, y no teníamos el nivel de contaminación que tenemos hoy día. ¿Qué pasó? Bueno, en el año 80 llegaron las estufas de combustión lenta, que a diferencia de las salamandras, piezas armadas de fundición, no tenían infiltración de aire. El aire es bueno para la combustión en cierta medida. Les recuerdo que la combustión, una buena combustión pasa por tener combustible de buena calidad en términos de humedad, temperatura y aire suficiente. Cuando ese trío funciona bien, usted ve una estufa y la estufa parece que estuviera apagada, casi no emite contaminación, ¿no es cierto? Bueno, llegó esa tecnología, hornos completamente soldados, control de aire extremo, nos compraban estufas los consumidores. Si pasa la noche encendida, yo le compro la estufa. Oye, señor, usted cierra el tiraje, emite humo, el rendimiento en vez de ser un 70% le baja un 40%, y con esto está contribuyendo a una contaminación. Estamos hablando del año fines de los 80, principios de los 90, que fue la época en que nosotros partimos a Santiago, no como asociación, sino como productora, de decirle a la autoridad, señores, en el sur nos vamos a llenar de humo, porque está presente esta tecnología, y tiene problemas serios en términos del manejo de los artefactos. Solo una cifra, y esto son mediciones técnicas: un artefacto mal usado, y en la práctica el 95% de la gente lo usa mal, contamina 100 veces más que un artefacto bien usado. O sea, bien usado en un laboratorio, medido de acuerdo a una norma, un protocolo, contaminamos 4 o 5 gramos hora, y mal usado contaminamos 400, y el 95%, miren las cifras, 100 veces más. Entonces tenemos un gran problema. ¿Por qué se usa mal la estufa? Porque el usuario vive, y lo dijeron anteriormente, en casas muy mal aisladas en el sur. Aquí en el sur la calefacción en Puerto Montt son 10, 11 meses al año. En Santiago ustedes son 2 meses, 3 meses. Bueno, acá son casi todo el año. Entonces, esa es la realidad de acá. Casas muy mal aisladas, gente que usted le explica, oiga, fíjese que lo va a hacer mal, va a contaminar mucho, y usted incluso está dispuesto a perder un 30% de rendimiento del artefacto por hacer durar ese calor que está en la leña y alargar el uso. En Europa las casas tienen una aislación fantástica hoy día, por eso fueron solucionando el problema, y usted enciende la estufa 2-3 horas y se apaga la estufa y la casa queda aislada 24 horas. O sea, que con temperatura agradable 24 horas, esto no sucede en el sur. Esa es la realidad. Esa es la realidad en los cordones, en la mayoría de las casas, y la normativa de construcción aquí cambió, mejoró, está lejos de estar una norma europea hace 14 años. Y yo no quiero ir a ver, digamos, los estándares escuchados por ahí de los programas de aislación térmica y de mejoramiento de las viviendas, y no sé si estarán cumpliendo la norma, cámaras termográficas, etcétera. Creo que hay otras personas que deberían hacer ese trabajo, y algunos lo están haciendo y no se está haciendo como debería hacerse. Entonces, ojo con tener claridad de por qué nace el problema y cómo lo solucionamos. El tema educacional aquí es básico, igual que el tema de aislación térmica. No sé, por eso que la leña se ha demonizado, por eso que el Ministerio del Medio Ambiente busca y lucha por eliminar la leña, sin entender, y se lo hemos dicho durante 30 años, cuando era la Comisión de Descontaminación de la Región Metropolitana, ni siquiera se llamaba CONAMA. El año 96 le dijimos, señor, ¿por qué no vemos la calidad de los artefactos y certificamos con la norma EPA para que tengan ustedes un estándar? Y se descubrieron que la fabricación que teníamos nosotros como estufas no estaba tan alejada de la buena calidad que tenían las estufas europeas y estufas americanas, pero teníamos el problema de la mala aislación y de leña húmeda, correcto, pues se comercializa el usuario, el gran productor de leña, la mayoría son muy pequeños, que van, talan y venden a la semana siguiente, no tienen caja, no pueden llegar a los 8, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer un trabajo, eso no cabe la menor duda. Para nosotros el gran problema radica en eso, el problema de contaminación radica en eso, en un problema de mala aislación de casa, de una mala educación al usuario, y a veces que si estando educado mira para afuera y dice, bueno, si mi vecino también está echando humo, ¿te fijas? Y la autoridad en ese aspecto a lo más ha dicho, use leña seca. Le digo yo, pero ¿por qué no es un poco más explícito? Y hay tantos medios de comunicación, de información, de educación. Si usted le pone una leña seca, un tremendo tronco al artefacto, y le cierra el tiraje, va a contaminar un poquito menos nomás. Aquí, para que no contaminemos con las estufas, que no tienen mala calidad, a nosotros, y las estufas de leña que nosotros fabricamos, siendo pyme, quedamos fuera, y ahí tocó otro punto.
quedamos fuera de mercado por el tema de certificación. Entonces, ojo con el tema de certificación y lo que el reglamento del día de mañana establezca y la norma en específico y se va a generar Sí, parece un problema en la conexión de don Jorge. Así es. un laboratorio de certificación, un organismo certificador y lo más que ellos nos van a dar con los costos. Aquí habían 12, 14 pymes. ¿Me escuchan ahí? A ver, don Jorge, intenta de nuevo. ¿Me escuchan ahí? Ahora lo escuchamos. Un momento que se ¿Ahora? quedó pegado, pero igual se recuperó el audio. Continúa. No sé en qué punto me quedé pegado, disculpen. No, fueron como 20 segundos solamente. Bueno, el tema de certificación es delicado. Nosotros como fabricantes de estufas a leña quedamos fuera de mercado porque digamos, viene el reglamento, viene la norma, viene el laboratorio, el organismo certificador, y en definitiva, como pequeños productores, y hoy día lo que está en el desafío que se encuentran los fabricantes de cocinas a leña, hay que tener certificado desde los manómetros que valen 10.000 pesos, y resulta que para certificarlo cuesta 80.000 pesos, y se tiene una balanza, tiene que certificar, y todo esto es un proceso anual. Entonces son 20, 30 millones de pesos en el caso de la fabricación, y para pequeñas producciones de 400, 600, 800 unidades, no se puede ir nomás, no dan los costos. Le dijimos a la autoridad, los mismos señores de la SEC nos dijeron hace 20 años allá, esto va a atender a que van a quedar. De nuevo, se quedó sin combustible el router de don Jorge. No sé si nos escucha don Jorge en este momento. Y así fue, quedaron dos grandes productores y concentrados en Santiago de fabricantes de estufas a leña, que tuvieron las economías de escala para poder hacer frente a... ¿Perdón? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Sí, lo que pasa es que a momentos se le queda pegada la conexión y luego escuchamos el audio que acumulado. Pero continúe, ahora sí. Ojo con esos detalles. Quiero hacer, digamos, la industria de las cocinas a leña lleva 90 años en Chile. El 90% de los fabricantes se encuentran en la Temuco y Padre Las Casas. Generamos 1.200 puestos de trabajo directos, unos 800 en forma indirecta. Tenemos producciones de 44 o 45 mil unidades al año que se venden en el centro sur de Chile. Somos, si no, la única industria que ha permanecido en estos 90 años metalmecánica en Chile con todos los cambios de política económica, etcétera. Hemos sido capaces de sobrevivir. No queremos que ahora, porque el Ministerio del Medio Ambiente está buscando nuevamente, y esta vez salir con un tema de certificación, luego les explico los trabajos tecnológicos que hemos hecho. El arraigo de la cocina en el sur de Chile es indiscutible y tiene que ver con el costo de adquisición del artefacto, tiene que ver con el costo de mantención del artefacto, en términos de reparación, y el costo del combustible. Y por otra parte, de la cantidad de funciones que cumple en el hogar, sea el hogar rural, sea campesino, que además de paso está el combustible disponible a la puerta de la casa, como en los cordones periféricos, que es donde se concentra el mayor grado de pobreza, y la gente desde luego usa estos artefactos porque son fáciles de mantener en términos de costo de energía. Las cocinas desde luego cocinan, hornean el pan, secan la ropa, calefaccionan la casa, y de paso si usted le agrega un tanque cayón, calienta el agua sanitaria. Entonces son 5 funciones que cuesta encontrar algún electrodoméstico a bajo costo que las proporcione. O sea, está tan arraigado esto en la población, y ya lo decía Ignacio, la cantidad de usuarios que existen. Entonces, en el tema de certificación, ojo, con los pequeños productores de leña, yo creo que hay que ir de la mano en, a lo mejor, tener un sistema de certificación que sea económico. No le gusta la palabra a nadie subsidiado, pero ¿cómo lo hacemos? Porque si no, en definitiva, la ley esta puede terminar siendo leña muerta. No sé, Ignacio tiene más claridad cuántos productores de leña hay, 15, 20 mil, que son pequeños productores de leña, que tienen ingresos de subsistencia y que esto le colabora, digamos. Entonces, vamos con la educación, vamos con la aislación de las casas, y si queremos regular,
hagámoslo, pero teniendo en cuenta a estos pequeños que abastecen 2 millones de hogares, que encuentro que es tremenda la cantidad. Nosotros hablábamos de 700.000 casas que usan cocinas a leña. Hay 800.000, hablaban mis cifras de estufas. La educación es fundamental para poder avanzar en mejorar el problema de contaminación que, insisto, se provocó producto del mal uso del artefacto, una tecnología, porque las salamandras, como tienen tanto ingreso de aire, no emiten tanto combustible, tan mala combustión. ¿Te fijas? Claro, baja el rendimiento, quemamos más combustible, pero no contaminamos tanto. Ni hablar de la chimenea, que tiene un rendimiento del 10% y está en el exceso de aire, que también es un problema. Nosotros, como fabricantes de cocinas a leña, hoy día hemos hecho un trabajo los últimos 4 años de medir las cocinas con norma europea. No tenemos norma aquí en Chile, junto con la Universidad de la Frontera, y resulta de que las cocinas nuestras, al igual como fue en un momento las estufas nuestras, no tienen estándares tan malos, están muy cercanos a lo que como calidad, bien usadas, medidas del laboratorio, ojo, medidas del laboratorio, no lo que hace el usuario, que le pone el palito gualán, como dicen, húmedo, por el propósito de que le dure la leña. Bueno, ¿pero a qué quiere que le dure la leña? Porque, bueno, se me va el calor. Eso es la práctica, eso es así. Entonces, educación, aislación de las casas, y vamos paulatinamente viendo qué medidas tomamos para poder tener un proceso que no genere disrupturas y que no genere que no sea en definitiva esto letra muerta. Llevamos muchos años en esto, como asociación gremial tenemos 90 años en la fabricación. Hace poco tuvimos que unirnos como una asociación gremial porque individualmente la autoridad no lo consideraba. Y hoy día estamos en esta pelea constructiva para poder hacer de combustible leña un combustible amigable y no demonizado como lo tiene el Ministerio del Medio Ambiente. Porque claro, estamos llenos de humo, pero vamos a la razón. Y la razón nosotros la tenemos clara. Le agradezco su invitación, señores. Muchas gracias, don Jorge. Bien, entonces vamos a darle la palabra a los parlamentarios que están presentes en la comisión, a ver si quisieran hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Al parecer no, presidente, no hay preguntas formuladas hasta el momento. Solo, presidente, si me lo permite, pedirle a nuestros expositores, Ignacio Santelices y don Antonio Minte, que nos envíen las exposiciones. Entiendo que lo hicieron, si es así. Perfecto. La Secretaría entonces las va a replicar en los correos electrónicos y en los WhatsApp de cada uno de ustedes. Sí, veo la mano levantada de don Rodrigo O'Ryan, no sé si es parte de alguno de la... Sí, está pidiendo la palabra. Sí, pero don Rodrigo no... Sí. Don Mario. Tiene su audio apagado, don Rodrigo. Pero por eso quiero identificar a don Rodrigo porque no lo tengo en la minuta. ¿Él es parte de qué organización? Es parte de la Asociación Chilena de Biomasa. Acompaña a don Rodrigo Minte. A don Antonio Minte. Antonio, le cambié de nombre. Antonio Rodrigo se llama. Como día lunes, don Mario, no se preocupe. Así es. Don Rodrigo, le doy la palabra. Está con el micrófono apagado. Así es. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahí sí. Bien, bueno, muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer también a toda la comisión por habernos invitado. Bueno, mi nombre es Rodrigo Ryan, soy presidente de la Asociación Chilena de Bioenergía y para mí este es un tema muy interesante. De hecho, mi experiencia profesional son más de 20 años en el sector de la certificación en la parte de la biomasa y bioenergía. Y creo que las presentaciones han sido excelentes en términos de mostrar el impacto que esto tiene, sin duda, en lo que se está haciendo. Y son tantos los datos que hemos querido transmitir por la relevancia que esto tiene, que a mí me gustaría hacer una bajada muy simple de todo esto, porque yo creo que la simpleza muchas veces cierra el círculo, digamos. Estamos hablando de un combustible que en su origen tiene un 55% de su peso es agua, ¿ok?
Entonces, si es que uno corta un árbol y lo mete en una estufa, está tratando de quemar agua. Como todos sabemos, el agua no se quema. Entonces, de ahí es donde nace la ineficiencia tanto desde el punto de vista energético como material particulado, porque la leña no se quema apropiadamente y eso emite el humo. Entonces, es así, es por esto que queremos llevarlo a niveles de 20% base húmeda o menor. Pero ¿cuál es el problema? Las unidades de comercialización no lo incentivan. Por ejemplo, el comercializar por kilo la leña no incentiva que un comerciante quiera secarla, porque si va a perder 20-30% de su peso, va a facturar menos. Entonces, hay condiciones habilitantes de mercado que son las que tiene que apuntar esta certificación, a decir no solo que la humedad esté correcta, sino que se comercialice en término correcto. Hoy en día, cuando uno analiza por las distintas unidades de comercialización, en kilo, en volumen, en carretilla, en saco, tenemos diferencia de hasta 700% en cuanto a pesos por unidad energética. O sea, el consumidor va a la leñería A o va a la leñería B y puede pagar lo mismo por una carretilla o un saco, pero resulta que en términos energéticos está pagando 7 veces más. Y eso no tiene cómo verlo. ¿Por qué? Porque el mercado está mal definido. Entonces, tenemos hoy en día un comercio que no es justo, que hay un incentivo perverso a vender agua o aire en vez de energía. Como colateral, tiene que al vender agua, tiene un impacto tremendo en el material particulado. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Tenemos una contaminación que afecta a la salud de las personas, que es lo que tenemos que apuntar rápidamente a rebajar, pero también hay impactos muy importantes en el sentido que se desprestigia el sector de la energía renovable más grande y potente en el mundo. O sea, estamos viendo que por un problema de mal uso, por falta de regularización de la leña, se está desprestigiando la principal energía renovable del mundo. ¿Y por qué? Porque no nos hemos dado el suficiente tiempo para poder entender esto y poner los recursos necesarios para hacerlo. Piensen que en la leña se comercializan del orden de $1.000 millones por año. Ustedes pueden imaginar lo que podría ser la recaudación si que esto se regulariza en cuanto a IVA. Y si después empezamos a agregarle todas las externalidades negativas que tiene el impacto en la salud, se pueden dar cuenta que aquí hay una montaña de recursos que el Estado debiera destinar a la regularización, a la regulación y al monitoreo de este combustible. Entonces, con eso los quiero invitar a que avancemos en esto, cuenten con nosotros como asociación, tenemos expertos en múltiples áreas, en múltiples tipos de combustible, con una larga trayectoria y también tenemos contacto a nivel asociaciones, institutos técnicos, centros de investigación en todo el mundo, pero si hoy día no avanzamos en esto, es el equivalente a no haber regulado, por ejemplo, la gasolina. ¿Ustedes se imaginan los autos funcionando sin que nadie verifique si es que le están metiendo gasolina o agua? Probablemente no funcionarían los autos, y si funcionaran, tendrían una tremenda emisión y desgaste en sus motores. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Insisto con si algún parlamentario quisiera hacer alguna pregunta. Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. Un comentario es que me indican los asesores de nosotros los parlamentarios que el Ejecutivo estaría planeando ingresar una indicación sustitutiva con algunos elementos complementarios al proyecto, de la cual recién estamos teniendo conocimiento en los últimos días en la comisión. Por lo tanto, va a ser importante para la decisión final la presentación que este miércoles tendremos por parte del Ejecutivo sobre esa indicación y qué características tiene. Pero a mí me queda una pregunta que no sé si quién se anima a responderla en los poquitos minutos que nos quedan para este tema, que es ¿en cuánto podría encarecer esto el costo de la leña para el usuario final? Pensando en que muchos de los usuarios de este combustible finalmente son personas que lo hacen para la subsistencia básica, calefacción, como decía don Jorge, prácticamente para todo el año en ciertas regiones de nuestro país, también para cocinar, para poder preparar los alimentos. Entonces, es un combustible fundamental que si se encarecería significativamente el costo de la vida de familias que muchas veces no tienen los recursos para acceder a otro tipo de combustible. Y por otro lado también de los productores pequeños, porque ustedes representan a
productores que tienen cierto respaldo, cierta espalda, pero también hay una gran cantidad de personas que producen este combustible de manera prácticamente artesanal y que es también su medio de subsistencia y que quizás no van a poder cumplir con los estándares que proponemos. No digo que no haya que hacerlo, digo que es un impacto que también tenemos que considerar a la hora de tomar esta decisión, pero en particular el tema del costo, del precio al consumidor. ¿Cómo ven ustedes que puede impactar esto? ¿Qué tan significativamente? No sé quién levanta el dedo para darle la palabra. Ignacio. Estás con el micrófono. Antonio, dale tú. Parece que necesitamos que alguien les autorice la habilitación del micrófono, don Mario. No sé si es usted o de informática. Ahí sí. Ahí está, Ignacio, Ya, por favor. ahí volví, sí. Ya, gracias, presidente. Bueno, respecto al costo, aquí hay varios componentes del costo. Lo que hemos visto nosotros es que, y lo dijo Rodrigo hace un rato, este es un mercado que funciona tan informalmente que hay mucha especulación y finalmente es difícil decir que va a haber un aumento de costo para el consumidor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día un productor de leña húmeda está o puede en algunas partes vender su leña al mismo precio que un productor de leña seca y finalmente eso es muy indistinguible. Hoy día hay productores que pagan IVA, productores que no pagan IVA y finalmente eso no se ve reflejado en el precio, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como hay tan poco volumen de leña seca, finalmente el vendedor de leña húmeda vende al precio que vende el de leña seca y parecido porque la leña seca se acaba muy rápido, ¿ah? Entonces, eso es lo primero, como decir, bueno, no necesariamente va a haber un aumento de costo para el consumidor, ¿ya? Y eso va a depender de muchos factores, pero no creemos que vaya a haber un impacto muy real. Respecto de la certificación de la leña, bueno, nosotros hoy día esta certificación la entregamos de forma gratuita para el productor, pero hemos hecho algunas estimaciones respecto de cuánto le costaría a un productor de leña certificarse, si es que, en base a nuestros costos, metiéndole utilidades de un privado que lo haga, metiendo el pago del impuesto, del IVA en la certificación. Nosotros estimamos que para aquellos productores que venden más de 1.000 metros cúbicos estéreo de leña, estamos hablando de 400 pesos por metro cúbico, ¿ya? Dentro de un precio de 35.000 pesos, estamos hablando de en torno al 1%, ¿ya? Y como le digo, eso hoy día muchos lo asumen y lo absorben dentro del precio que están vendiendo, ¿ah? En caso de productores más chicos, de menos de 500, el impacto es mayor, por supuesto. Estamos hablando de 2.500 pesos, ¿ah? Y por eso es que también en la presentación hice referencia a que es muy importante fomentar la asociatividad entre los productores y que esa es una de las líneas de trabajo que tenemos en la agencia, ¿cierto? Porque en la medida en que los pequeños productores puedan agruparse y puedan tener centros logísticos de biomasa, en que puedan hacer un secado colectivo y un procesamiento colectivo de la leña, bueno, eso va a bajar muy, muy significativamente los costos. 1.000 metros cúbicos no es tanto, ¿ah? Serán 3, 4 productores pequeños y ya juntan los 1.000 metros. Entonces, una cosa bien importante de la política pública que ya se está haciendo es justamente fomentar esta asociatividad, pero en términos de costo, no necesariamente esto se va a ver reflejado en el precio y tampoco creemos que va a ser un impacto demasiado relevante para el productor mediano de leña y para el chico va a tener que agruparse ciertamente y ahí lo que hay que hacer es seguir fomentando la asociatividad entre estos muy pequeños productores. Eso. Perfecto. Antonio, brevemente, si quieres agregar algo. Sí, complementar, primero decir que estoy de acuerdo con lo de Ignacio. Aquí es fundamental lo que mencionó Rodrigo, al igual que Ignacio me voy a afirmar lo que dice Rodrigo. ¿Qué vendemos? ¿Volumen de leña o energía? Entonces, cuando nos vamos a vender energía, la leña seca, lo dice Rodrigo, es 7 veces más barata, finalmente, cuando lo asumimos. Si a eso le sumamos el aporte que menciona Jorge Brand, con la casa aislada y con un buen equipo, finalmente vamos a reducir su consumo de energía. Y va a ser más barato para las personas llegar a un confort térmico. Es decir, si cumplimos esto de ir en paralelo con las líneas que necesitamos, el costo de la energía va a ser más barato. Perfecto. Perfecto. Bien, no sé si los parlamentarios quisieran hacer alguna pregunta.
¿No? No, Ok, entonces agradecemos a nuestros 4 invitados el día de hoy. El día miércoles estaremos escuchando al Ejecutivo, viendo la indicación que ellos presentarán y luego estaremos votando este proyecto en general. Fijaremos ahí un plazo acotado que acordaremos con el conjunto de la Comisión para la presentación de indicaciones y su despacho definitivo en las próximas semanas. Así que les agradecemos y bueno, manténganse ahí pendientes de la tramitación de este proyecto. Muchas gracias a ustedes.